¿Qué significó Bekufu para mí? Para mí Bekufu fue... ¿Qué significa Bekufu en mi vida, en este presente? Significa... La impronta de estar buscando siempre algún lugar en donde volver a conocerlo. Un lenguaje de lo que somos. de entrar en un mundo creativo, Donde nos volvemos a encontrar con el otro. desencajado, Con otros. conocidos o no tan trabajados. Esa cosa nueva nos pone en ciertas áreas que no habíamos estado nunca. La singularidad en las investigaciones. Una idea. extrañeza, Para mantenernos como alertas, como despiertos. Y en el arte de otros. Y las ganas de compartirme y compartirnos. en el mundo que me permite seguir soñando. Nos compartimos nuestro universo. Es Olmo en invierno. Una vez llegué a una ruca. Y descansan bajo unas dunas murmurando plegarias. Infernales. Yo digo, hablo de las grupalidades como pensando que todas son iguales, pero bueno, no. Posiblemente no. Y me gusta que en esta grupalidad Bekufu me puso de nuevo en el lugar de decir que piola, que siempre aparece algo, o tomamos algo, o alguien tira algo, una propuesta nueva, que nos va a poner de nuevo en un lugar Que nos sacude. de sacudir, de jaque, de investigación, etc. Y lo que me gusta de eso, por eso digo reencuentro, es porque me da la sensación de que cada vez que eso pasa, me vuelvo a encontrar con mis compañeros de grupalidad, y hay un momento hermoso que lleva a la creatividad, que hay como una especie de desconocimiento y reconocimiento del otro, porque el lugar en el que uno empieza a ahondar es nuevo, entonces a uno le pasan cosas nuevas y al otro también. Entonces, si bien tenemos el bagaje histórico, etcétera, conocemos nuestras personalidades, siempre empieza a aparecer algo que antes no estaba. Algo a descubrir. Exacto. Y sí, el encuentro para mí es muy potente en Bekufu con encontrarme con Martín y sumarlo a esta, y que aparezca con su mundo, y también cómo eso nos nutre, que es lo que siento que más potente me queda, significa Bekufu hoy, digo. Y un riesgo, se me vino todo el tiempo mientras mandaba el audio como algo de lo arriesgado. Es eso, hay algo de riesgo artístico, creativo, que a mí particularmente también me pone en lugares donde nunca estuve, que es hermoso, pero también ese riesgo es como grupal, y de poder estar generando todo el tiempo, como no dormirse, como no estar cómodo. Me encanta. Sí, yo hablé bastante de lo que decís vos, como la búsqueda de la singularidad de las investigaciones que hacemos, y volver a conocernos y reconocernos con y en lesotres también. Y es una grupalidad que se va alimentando también, buscando cómplices y encontrándonos. Sí, yo lo que conté ahí es, por un lado, que Bekufu significó, no lo puedo despegar del tiempo pandémico, del tiempo de encierro, del tiempo de distancia, y del tiempo donde el mundo parecía querer encajarnos en la virtualidad, y que tengamos que seguir, digamos, yo tenía mucho esa sensación, ¿no? Bueno, hay que seguir a como dé lugar, y hay que adaptarse a la virtualidad, y entonces quizás la opción es ofrecer teatro virtual. Y Bekufu para mí es la concreción de algo que deseaba mucho, que era encontrar una singularidad creativa a partir del tiempo en el que vivíamos. Entonces, eso para mí es precioso, la posibilidad de encontrar un nuevo formato, un nuevo dispositivo que nos permita estar en estado de creación y de encuentro
y descubriendo nuestra grupalidad, creando con otro una nueva grupalidad y ahora en la distancia muchos más, ¿no? Y que creo que si no hubiese acontecido la pandemia no lo hubiese descubierto. Entonces me resulta sumamente precioso estar en esta creación, haber encontrado algo que solo nos lo da este tiempo, que tanto dolor nos dio también, pero que bueno, también nos dio este abismo creativo. Y después me seduce y me nace y me pasa y no siempre lo puedo llevar adelante, que es una idea que se despliegue en muchas aristas, en muchos munditos, en muchos bracitos, en muchas cuestiones, que lo hacemos en nuestra labor, pero dentro de un ámbito acá que se pueda desplegar a todo lo que se desplegó y crear un mundo Becufu, también es algo precioso. A mí me pareció también fuerte la grupalidad. Para mí es súper seductor poder pensar hoy que este proceso de laburo se empezó a enriquecer de otra manera. Esto que dicen ustedes, una pequeña idea tirada sobre la mesa o extender la mano y ofrecer un proceso creativo íntimo y que el otro lo tome y lo reformule y lo repiense y lo resienta y lo reviva. Para mí Becufu empezó siendo un proyecto artístico y termina siendo una manera de habitar la vida. Y eso es precioso, que podamos habernos encontrado 4 personas que nos conocíamos de la calle y es precioso esto, que para mí como poeta puedo decir que tengo un libro que también es un radioteatro, que también es una vasija, que también se terminó el formato tradicional del libro y que podemos jugar a construir nuestros propios poemas y no tenerle miedo a eso. Y es precioso. Bueno, entonces eso es el viaje intrépido de Becufu, y en ese, como buen viaje, hay una salida, hay una llegada y hay algo muy clave en nosotros que fue encontrarnos. Becufu generó, por ejemplo, un dato de color, la primera reunión por Zoom que hizo la escalera, sí, porque no queríamos hacerlas, nos resistíamos. Primera y última. Primera y última, sí, porque además casi que no funcionó, no funciona ni ahí. No, intentamos una más y no nos funcionó. Bueno, para poner como los puntos de qué deseábamos en este viaje con Martín, y una de las cosas que más fuerte es necesitamos encontrarnos. Si estás de acuerdo, encontrémonos porque necesitamos eso. De ese primer punto que acabamos de contarnos, ¿no? Nos vamos al indagar, al explorar y lanzarnos a la búsqueda primero, ¿no? A lanzarnos a crear esta grupalidad de la que hablábamos recién, que la construimos, digo que hubo un trabajo amoroso y precioso para llegar a esta grupalidad que nos conmueve, que tenemos hoy. Escuchar el azar, ¿no? Todo ese tiempo, ¿se acuerdan que fue precioso? De Martín por semana nos traía escritos. Nosotros también pensamos en las cosas que no queríamos. Eso, como arrancar eso. No sabemos muy bien qué sí, pero sabemos lo que no, entonces arrancamos desde esa base y ahí nos compartimos con Martín también, desde ese lugar. Esto de, si bien no somos grandes escuchadoras y escuchadores de radioteatro, teníamos alguno que otro escuchado en nuestra vida. Digo, el punto también, lo primero sería, ¿qué nos convoca? Es crear un radioteatro. Eso nos encuentra. El deseo, una convocatoria del Instituto Nacional del Teatro en tiempos pandémicos para crear un radioteatro y eso nos empieza a mover el deseo muy fuerte y lo que nos proponemos es crear este radioteatro que nos permita como
las prácticas que nos seducen de nuestro oficio, poderlas poner en juego ahí, ¿no? La exploración, la creación, la posibilidad de generar, en este caso, oyentes emancipades, ¿no? Que puedan crear su viaje, su propio vuelo, no bajar, no creer que porque vamos a tener solo la palabra y el audio, tenemos que ilustrar con eso. Era repotente. Sí, Eso. cómo construir el mundo de lo que no podemos ver o de lo que no queremos mostrar en este dispositivo. También en ese contexto, ¿no? de mucha privación de sentidos. Sí. En un contexto de encierro, de soledad, donde también ahí hay obstrucciones creativas a la hora de encarar el proyecto. Por lo menos para mí fue eso. Vos decís, no somos grandes escuchadores de radioteatro y tampoco yo, que fue lo primero que hablamos. No me imagino escribiendo dramaturgia, no me imagino escribiendo un texto para un radioteatro. Y creo que lo que te dije fue en ese momento fue, solo te puedo proponer imaginarnos un mundo a partir de la lectura de textos poéticos. Y eso también fue muy precioso, ¿no? Que creo que en la primera carta que te mandamos te decimos, queremos encontrarnos con tu mundo y que vos te encuentres con nuestro mundo y que ahí aparezca un nuevo mundo, pero no queremos pedir nada puntual, claro, ni cerrar, sino que justamente el sacudón de encontrarnos nos permita Abrir. claro, Sí. y crear algo nuevo. Que al mismo tiempo fue como, digo, de tu parte una entrega hermosa, porque no podíamos devolver ni hacer nada hasta que viniera algo. O sea, Por otro lado, claro. Por otro lado, sí, está toda la idea de lo que no, Sarasa, pero tenía que llegar lo tuyo para nosotros recién ahí zambullirnos en algo y volver a reunirnos y ver por dónde podía ir la cuestión. Por otro lado, con nuestra forma de laburo y nuestra pararnos en el mundo de que creemos que la palabra tiene un valor enorme, pero que no solo escribimos y sonamos con la palabra, sino que sonamos con la palabra, con la acción, con el sonido, y en ese desafío también crear este mundo con esa palabra para que rebote, estalle en nosotros y podamos también sonar. Buscar diferentes dispositivos para eso, sí. Los materiales los primeros materiales nos encuentran con el mundo mapu también, Sí. ¿no? También. Fuerte. Y fuertemente con el mundo poético de Martín, que nos empieza a seducir, y lo que empieza a suceder es que justamente el sonido de las palabras empiezan a generar la emoción en nuestro cuerpo. No entendemos muy bien por qué, no podemos encontrar desde la razón, y lo que yo recuerdo es que nos metemos en un laburo profundo de buscar hipótesis que nos permitan que esas palabras empiecen a sonar. ¿Por qué suenan? ¿Por qué y quién dice esto? Y me acuerdo que estuvimos un buen tiempo en la hipótesis de que eran las voces dentro de la cabeza de una cabeza persona. de la misma persona, es verdad. Sí. ¿Se acuerdan? Que ahí lo Entonces, ven por en la eso cabeza. tenemos esas fotos. De la cabeza de la persona, del Claro. Porque Porque también, también esto era una obstrucción de las copadas, a las cuales son las no copadas, que era lo de 6 voces, ¿no? Que queríamos generar 6 voces, sabíamos que nos interesaba que suenen. Yo recuerdo eso y también recuerdo como algo muy generoso de parte de Martín de traer de libros de él, rescatarlos, traerlos a este presente y que empiecen a entramarse con también la resonancia en nosotros. Martín venía, nos traía, nos contaba algo, se iba y nosotros quedábamos. No, pero esto está bueno. Y de repente llorábamos, nos emocionábamos, volvíamos a leer, pausas enormes. Hermosos silencios compartidos también. Claro, con por eso. nosotros, sí.
y después a la semana se nos armaba una, le contábamos la hipótesis, después aparecía otra, se nos desarmaba un poco o reafirmaba. En ese ir y venir hay un día que creo que es el histórico. ¿Qué contalo vos, Martín? Yo arranqué la cuarentena con mi plan para la cuarentena era leer todo lo que no había leído, todo lo que tenía pendiente en mi casa. Así que mis días eran levantarme, sentarme a leer y acostarme y levantarme al otro día. Y cuando aparece el proyecto que en esa época para mí se llamaba Radio Huesitos. Radio Hueseril o Huesitos. O Huesitos, sí. O Radio Hueseril, porque teníamos ahí dando vuelta algo aparecen las 6 voces, pero bueno, yo me instalo en mi casa y me armo un dispositivo con papeles en la pared, recupero un libro de un montón de años atrás, era recortar, pegar, collagear, y la dinámica de laburo en esa época era una reunión semanal, una propuesta de capítulo semanal, con la idea en ese momento de que iban a ser como 6-7 capítulos. 7 capítulos. Sí, 7 capítulos. Y estaba buenísimo esto de ir a la reunión con todos los nervios y llegar con la propuesta, y así como ustedes se quedaban manejando, yo me volvía con lo que ustedes, lo que podíamos charlar ahí, las devoluciones del capítulo anterior, y ver un poquito lo que pasaba con este texto nuevo, y sentarme y empezar otra vez de cero prácticamente a laburar para la semana siguiente. Y una cosa que eso fue como una obstrucción que me puse yo, que era semana a semana ir cambiando los formatos de propuestas estéticas, si se quiere. A la cuarta semana me había quedado sin idea. Maldición, me quedan 3. Y me había pasado una cosa, que es que intentaba semana a semana ir corriendo los límites. Una maratón. Intentaba ir corriendo los límites, a ver hasta dónde llegaba la tolerancia de ese en lo experimental. Y un día un lunes me desperté como a las 4 de la mañana con esta idea de armar un mazo de cartas que tuviera 6 macitos, y cada macito tuviera 6 cartas. Cada carta era el texto de una voz. Y para mí eso resolvía como ese capítulo. Así que me levanté, accioné, era escribir, corregir los textos, y en 3 días nació el primer mazo, que bueno, fue llegar también como al abismo, porque para mí fue como la idea más preciosa que se me ocurrió en la vida creativa, y era poder transmitirla y contárselas a ustedes y desplegar el mundo, porque una cosa que había pasado era que cada capítulo tenía un nombre, y ese nombre era recuperar de la cosmovisión mapuche tehuelche un personaje, un mito, un ente, y así llegamos a Becuf, que resultó ser como la síntesis de todos los capítulos anteriores que quedaron ahí. Sí. Quedaron como el backstage de Becuf. En esa creación de lógica, ¿no? Nace la lógica propia, voces que empiezan a tener su impronta, y esto de la idea fuerte, atractiva, que nos es súper sugestiva del mazo. También hay algo que a mí me encanta de nuestra grupalidad, me hace así como latir el corazón re fuerte, que es el no tenerle miedo a decir, bueno, esto nos mueve el deseo más. Ya laburamos un montón hasta acá, que nos sirve de base. De base, de raíz, y nos animamos a patear el tablero, porque ya veníamos con un laburo muy fuerte en la hipótesis de las voces en la cabeza de una persona, y dijimos, no, pero acá quizás aparece también como el cruce de este presente, el encierro y el encuentro con el mazo, y ahí empiezan a ser el mundo Becufu muy fuerte, ¿no? Esta persona con este libro objeto, y
que también ahí hay algo del cruce de la ficción y la realidad, y qué es la ficción y qué es la realidad, que venimos charlando bastante por estos tiempos, donde hay un cruce fuerte, porque concretamente esta persona se encuentra con este mazo, que es a su vez la creación artística que estamos haciendo en estos instantes que venimos viviendo. La grupalidad La Escalera Ajá. se encuentra con un libro que se llama Bekufu, y a partir de esa lectura se comparten en el medio de la cuarentena como una actividad de descubrir un mundo desconocido, y se dan cuenta que ese libro, que es un libro de poesía tradi, tiene ahí adentro la posibilidad de encontrar 6 voces. Estaba pensando en una obstrucción que parecía que era, che, salgamos del teatro tradicional. Y para mí esa obstrucción fue jugar y decir, yo quiero que aparezca algo de lo tradicional. Aparece el coro. Claro. El coro del teatro tradicional, pero digo, cómo a veces el medio te encorseta, y cómo uno puede usar eso para salir adelante. Y eso es lo que encuentran ustedes en un libro de poesía tradi, 6 voces. Y le proponen al autor trabajar en base a esos textos Un radioteatro. un radioteatro. Y ahí empieza con el radioteatro también. El radioteatro nos va dando el mazo, entonces Bekufu también es un libro de poesía, es un radioteatro, es un mazo de cartas, que es un libro objeto oracular. De ahí también se desprende un libro de haikus infinitos, que son los manuscritos de la memoria de la Vienta. La Vienta, que es un personaje, así como aparece el coro, aparece la Vienta como un personaje del radioteatro, que es lo que ustedes descubren y toman de ese libro. Y después también la vasija, que tiene todos los versos del libro de poesía, ¿no? Todos. Y que permite también un juego precioso, un vínculo. Y esta idea de poder regalarles a otros la posibilidad de seguir creando y creando infinitamente. Eso, me parece que lo más lindo que estamos haciendo es, che, esta es nuestra creación, pero vos también tenés que seguir, o podés seguir creando y armando tu mundo, tu universo de Kufu. Porque esa ficción de la que decíamos recién, La Escalera se encuentra con un libro, también podría ser que La Escalera se encuentra en un pozo, una vasija llena de textos. Y a partir de ahí reescriben, partiendo de así, Sí. de esto, vamos a reescribir un libro. Otro, nuevo. Eso, ¿qué era? Vamos a inventar una historia a partir de eso. Y esa es una propuesta preciosa que permite el universo de Kufu. Y empieza a abrirse ese mundo, no solo es la idea que se despliega, sino que se despliega para encontrarse, sino la idea que se despliega para materializarla. Y entonces empieza a armar que llegue, todo, claro, para que llegue, para que este viaje, dentro del viaje, llegue a destino. Tenemos que seguir entramándonos con otros para realizar, ¿no? Hay muchísima gente que laburó y estamos laburando en cada una de las piezas del mundito. Ahí aparece la ceramista que hace cada una de las vasijas. Adriana y Nico. Claro, las 2 personas. Janina estampando. Son hermosas. Después Pablo y Laucha también en la creación. Digo, toda esta gente creando, haciendo arte, Exacto. a partir de esto, de sacar un verso de acá, a partir de esto, una persona tira hojas en el piso y empieza a tirar tinta y a manchar para diseñar cada carta. Mariana, por ejemplo. Adriana se pone de la lectura de lo que le contamos y de poder leer, a amasar barro, a dejar las huellas de sus dedos, Adriana y Nico. Sí. Y cada vasija está ahí con el trabajo de esas manos. Digo, cómo
cada uno desde su mirada del mundo, de cómo habita cada uno el mundo, desde el arte, desde los oficios, ahí creando a partir de una idea poética. Sí, y también ahí vuelve a presentarse el tiempo pandémico y los límites que tenemos por estos tiempos para algunas de las cosas que hacemos, como por ejemplo la asistencia a los colegios, y que nosotros como grupalidad trabajamos fuertemente, y que tenemos el proyecto La Escuela va al Teatro, Escuela de Espectadores, hace tantos años en la ciudad, y que el 2019 fueron 13 años ininterrumpidos de encontrarnos con estudiantes, y en el 2019 ese espacio se nos desaparece de nuestras vidas, el 2020, y el desafío también era, bueno, ¿cómo hacemos para seguir encontrándonos? ¿Cómo hacemos para que el teatro siga ocupando un espacio en la vida de los estudiantes que hacen de caja de resonancia también en sus familias, con sus amigos, y que sea una experiencia que sacuda o que pretenda, que proponga, claro, un movimiento en cada persona. Y ahí es cuando empezamos a ver que este mundo que estábamos creando, que nos recontra seduce a nosotros, nos pone en un estado precioso, era la oportunidad también para contagiar de este mundo a los estudiantes, y ahí es cuando presentamos todo, desplegamos la idea y el proyecto en Aluar, que son quienes apoyan la Escuela va al Teatro desde los comienzos, y fue precioso que un proyecto que es un experimento artístico tan poderoso y poético teatral haya sido tomado hermosamente por la empresa, y que esto va a llegar a los estudiantes de toda la ciudad en forma gratuita y con mucha accesibilidad. Va a estar en plataformas accesibles, va a llegar la vasija, el mazo de cartas. Se va a poder entrar fácilmente también al elemento, al objeto, y también a todo lo otro que está colgado, digamos, en la web. Está re bueno, ¿no? Que finalmente, porque en los primeros momentos de investigación nuestra, haber trabajado tanto con la falta de la vista, ¿no? Que propone la radio, o auriculares, o lo que sea, y cómo finalmente termina desplegando todos los sentidos. Digo, poder encontrarse con la lectura real, el oído, si lo quieren escuchar, y cerrar los ojos y solo escuchar. Me imagino gente que pueda tener estar escuchando y al mismo tiempo tener el mazo en la mano, ¿no? Sí, pero si no, poder armar su situación de tacto y de juego y de encuentro con otros, y poder compartir los mazos, o levantarse todas las mañanas y agarrar un papelito a ver qué viene, y cómo finalmente termina recuperando eso de todos los sentidos. Exactamente. Finalmente, porque también te lo podía leer a vos, en realidad, yo sacarlo y leértelo. Que en su momento era toda una cuestión, ¿no? También pensando en los colegios y la virtualidad, proponer ese momentito de, bueno, que requiere tanto hoy tener el ojo abierto constantemente, cerrar un poquito y activar de nuevo todo lo sensorial a full. Sí, que es un poco también, ¿no?, lo que nos hemos propuesto, a ver cómo le damos forma a este mundo para ofrecerlo dentro de los colegios, y que pueda ser un mundo a habitar medianamente en cualquier escenario, ¿no? Exacto. Yo me quedé pensando en la Escuela va al Teatro, Escuela de Espectadores, y el juego que se propone me imaginaba como el espectador, como el que está sentadito, pasivo, como la versión tradi de espectador, el tipo sentado ahí pasivo, miro y me vuelvo a mi casa. Y acá es también
entre esto de los sentidos, proponer, bueno, ahora podés ser protagonista de tu propia obra poética, desde la propuesta del que lo va a recibir en las escuelas y en el juego que fue para nosotros también. Pensaba, por ejemplo, en Jorge, mi hijo, que digamos se copó y nos tiró una onda con las cajas, o en Yani, que digo, trabajando activamente y capaz que llegan al teatro, como que se animan a ir al teatro, se animan a que por alguna razón sucedía que no llegaban. Y esto de ser espectador y de ser actor o partícipe activo de una obra. Vamos llegando al final de este viaje intrépido, y en el punto 6, que justamente es eso, ¿no? Jugar el propio juego. Es muy precioso que nosotros como grupalidad, pensando en los 4, encontramos eco en mucha gente para poder hacer el viaje que nosotros queremos, no el viaje que aparentemente está impuesto o que se puede, sino el viaje deseado, elegido.